Cold-Hearted Addon probablemente sea uno de los personajes más malentendidos del juego en mucho tiempo. Porque si analizamos a Addon como un DPS, honestamente el personaje decepciona bastante. No hace gran daño en bosses, el efecto de los 99 golpes prácticamente no sirve, y el famoso Ethereal definitivamente no es lo que todos esperábamos. Pero ahí está el problema, porque Addon no es meta por el daño que hace. Addon es meta porque cambia las reglas del PvP. ¿Qué tal la gente? Quiero partir este video agradeciendo a todas las personas que durante estas 2 semanas me pidieron el feedback definitivo de este nuevo addon. Se nota que confían en mi opinión y por eso este video es para todos ustedes. Como escucharon al principio, Addon no es meta por el daño que hace, sino que es meta porque cambia las reglas del PvP. Pero antes de hablar de eso, primero hay que dejar algo muy claro, porque sí, hay muchas cosas de Addon que no funcionan como todos esperábamos. Así que qué mejor manera de comenzar esta review que comprobando o desmintiendo las mejores skills de este nuevo addon. Y tenemos que partir con el efecto de Death. Cuando un enemigo llega por primera vez a 99 stacks de Death, este addon atacará a ese enemigo haciendo una trigger skill que en animación es idéntico a su super combo, provocando un daño equivalente al 4000% del ataque de addon como daño verdadero. Desde un comienzo, si comparamos este efecto de 99 stacks con el de Hermit Gouken y el de Monk Bison, se darán cuenta que el daño que inflige Addon es bastante menor. Muy daño verdadero será, pero la diferencia es más del doble. Así que por lo menos, digo yo, debería ser fácil de activar. Pero no, solamente hay 4 formas de ir sumando stacks de Death. La primera y la principal es a través de su pasiva. Cada segundo de combate equivale a un stack de Death en todos los enemigos. Así que si todos los combates duran 90 segundos por este efecto vas a obtener 90 stacks de Death, con lo cual no te alcanza. La segunda forma es al inicio del combate. Addon inflige 10 stacks de Death a todos los enemigos. La tercera forma es utilizando el X-Move de Addon en el combate. Vas a obtener 5 stacks al inicio de la pelea. Pero sinceramente este X-Move no lo recomiendo ni siquiera en nivel 10. Y la última forma es a través de su combo 2, que nos entrega si lo subimos a Soul Power nivel 40, 6 stacks cada vez que lo lancemos. Pero aquí hay una nueva desventaja, y es que su mejor skill en papel, su combo 3, te quita cada vez que la utilizas 5 stacks de Death. Así que si quieres llegar a aplicar este efecto de los 99 stacks, no es tan recomendable que estés constantemente spameando el combo 3. Claramente este efecto de Death está hecho para bosses, no para el formato PvP. Pero hay un problema gigante, mi gente. Esta trigger skill que en animación se asemeja a su super combo, no está exenta de escudos o de personajes que tienen inmunidad al daño. Así que aunque no es para nada fácil llegar a los 99 stacks, aún así es muy probable que Addon no haga daño con este efecto. Por lo tanto, y como están viendo en pantalla, su efecto de Death es realmente una basura. Vamos ahora con otro efecto muy importante del personaje, que es Ethereal. Y que para serles sincero, cuando lo leí y como vieron en el primer video, dije esto está rotísimo, es como decir Addon tiene inmunidad al daño en muchas ocasiones, pero no es el caso. Cuando se activa Ethereal, como ven en pantalla, durante 5 segundos incrementa la reducción de daño de Addon en 300%. Una locura realmente. Y se activa en 3 situaciones distintas. La primera es cuando Addon derrota a un enemigo. La segunda y la más importante es durante los primeros 8 segundos de combate, o sea, adiós al daño causado por el vórtice inicial de Overlord Bison. Y el más importante, el efecto de Ethereal se activa mientras estás lanzando tu combo 3. Durante esos 4,7 segundos que dura la animación, vas a tener una reducción de daño del 300%.
Pero ya lo dije en el video anterior, no es lo mismo teoría que práctica. Hice muchas pruebas con el personaje y ya les tengo todas las respuestas que necesitan sobre este efecto Ethereal. Lo primero que les quiero decir es que siempre se activa Ethereal durante los primeros 8 segundos de combate. Pero ya avanzado el combate, y les digo, no estoy seguro de si es un bug o no, porque sinceramente se activa el efecto cada vez que corresponde, al menos visualmente. Fuera de los primeros 8 segundos de combate, este efecto prácticamente no protege en nada al nuevo addon contra el daño de los enemigos. Hice un montón de pruebas con el nuevo addon para terminar de convencerme, y para no hacer más largo este video, veamos estas imágenes. Como pueden ver, mientras lanzamos el combo 3 se activa el icono de Ethereal, pero esa reducción del 300% de daño no se ve por ninguna parte, mi gente. Y si addon no tuviese de asistente un personaje de sobrevivencia, hubiese muerto. Visualmente también se activa cuando addon derrota a un enemigo, pero la reducción de daño no se aplica. Así que no sabría si llamarle bug a esto o no, porque visualmente lo estamos viendo, pero en el campo de batalla no se refleja. Pero durante los primeros 8 segundos de combate sí que se ve ese aumento en la reducción de daño. Así que hay una gran inconsistencia en el efecto de Ethereal durante los primeros segundos y el resto de la pelea. El tema, mi gente, es que sin el efecto de Ethereal, este addon defensivamente es malo. Y el que su combo 3 tenga una animación larguísima ya pasa a ser algo negativo, porque nada lo defiende durante ese tiempo y solo atrasa un montón tu rotación. Todo esto hace que el nuevo addon en bosses no sea muy bueno. Si bien su combo 3 tiene un daño altísimo, y si lo subes a SP80 vas a tener un 50% de aumento de daño de alma mientras lo lanzas, el que tenga una animación tan pero tan larga, mi gente, hace que muchos DPS que hacen daño de alma sean mejores que él. Por ejemplo, JP, Overlord Bison e incluso Chadalukami. Pero si lo tuyo es el modo bosses, no debes utilizarlo con su combo 3. Lo que debes hacer es utilizarlo con su combo 2. Y no lo digo para aumentar stacks de Dead, para nada, mi gente, sino por el daño que provoca y la velocidad de animación que tiene este combo 2. Lanza 3 botellas de veneno que infligen un 3% de la vida máxima del rival como daño verdadero por segundo durante 5 segundos. Dejando de lado el chino mandarín, durante los próximos 5 segundos después de lanzar este combo 2, los enemigos van a perder un 15% de su vida máxima. Y eso, si lo piensan bien, en bosses está rotísimo, porque los bosses tienen una vida máxima prácticamente infinita, por lo tanto un 15% de ese total es un montón. Y si se fijan, en ninguna parte habla de un cap, de un límite. Por lo tanto, el daño que puede llegar a hacer este addon con este combo 2, si bien no es nada del otro mundo, es un daño muy decente y con una animación muy rápida. Así que en definitiva, si estás buscando que este brote rinda en bosses, utilízalo con su combo 2 y no con su combo 3. Sinceramente no lo hace nada mal, pero está lleno de combo 2 mejores. Lleno, mi gente. Así que por todo lo que hemos visto, addon no es un DPS. Pero sí cambia totalmente las reglas de PvP. Porque en la mayoría de combates PvP, partir el combate lo es todo. Y normalmente son las ballenas las que tienen el control de la velocidad, porque tienen personajes premium como Banquet Fei Long, Shredder y también los X-Moves al máximo posible. Pero con el espíritu de lucha a nivel 30, el nuevo addon cambia totalmente el panorama, porque crea la regla absoluta de que si un solo jugador tiene a addon en combate, ese jugador siempre va a partir. Así que, y grábense bien esto en la cabeza, un personaje no tiene que ser espectacular para convertirse en meta, y ese es el caso de este addon. Ahora, el handicap de este efecto es que si ambos jugadores tienen a addon, va a partir igualmente el jugador que tenga al personaje más rápido en el campo de batalla.
O sea, este espíritu de lucha a nivel 30 se neutraliza cuando ambos jugadores tienen a Addon. Así que si bien este addon soluciona el problema de los free to play, por ejemplo, de no tener a Vanquish Fei Long ni a Shredder, tampoco es una solución permanente. Pero, y aquí está el punto clave de por qué Addon es meta, no tener a este personaje te crea una desventaja total ahora mismo. Y acá viene el pro tip del video, ya que prácticamente lo único útil es la animación rápida de su combo 2 y su espíritu de lucha a nivel 30. Y para los que no sepan, el espíritu de lucha se habilita cuando un personaje está en S. Por lo tanto, basta con que dejemos a nuestro addon en S con espíritu de lucha a nivel 30 para que ya podamos activar este efecto de partir siempre el combate mientras haya un solo addon en el campo de batalla. Así que con una pequeña inversión en este addon vas a poder romper la hegemonía que tenían todas las ballenas en tu zona de juego. Además, y esto es clave, cuando lo subes a S con espíritu de lucha a nivel 5, también activas su efecto como asistente, el cual es buenísimo, y eso ya lo vimos en el primer video. Porque el personaje asistido por este addon va a evitar el daño recibido por el vórtice de Overlord Bison. Y claro, esto es muy de nicho para PvP, pero vaya que es meta. Porque actualmente en PvP el equipo más fuerte del juego es el team de Overlord Bison más Zombie Cody. Y como pueden ver en todas estas imágenes, si no llevas el cuarto personaje con un asistente de sobrevivencia, el vórtice lo va a matar o dejarlo prácticamente muerto. Pero con la ayuda de este nuevo addon van a sobrevivir esos primeros 5 o 6 segundos de combate y ahí cambia absolutamente todo, teniendo muchas posibilidades de dar vuelta la pelea. Así que ahora gracias a este addon vas a poder proteger a Miguel Ángel, a Athri Chun-Li, a Beast Zangief si es que aún lo utilizas y en general a todos los personajes en la cuarta posición. Y en consecuencia si utilizas a este addon como asistente vas a liberar otro asistente de sobrevivencia, por lo tanto tus equipos se harán aún más fuertes en PvP. Así que como resumen, si lo dejas en S con espíritu de lucha a nivel 30 lo puedes usar como titular para ganar combates gracias a la velocidad del personaje o bien dejarlo como asistente para evitar el vórtice de Overlord Bison. Ambas cosas son totalmente meta en el formato PvP. Y ojo, esto va de regalito por las 2 semanas de espera de esta review. No usen a addon en PvP ni en ningún modo de juego realmente con el combo 3. Yo creo que eso quedó claro, pero lo vuelvo a repetir para los que son más despistados. La animación es larguísima, no lo defiende Aetherial, así que solo deben utilizar al personaje con su combo 2. O bien con su super combo, tampoco lo hace mal, pero el combo 2 es mucho mejor por la velocidad de animación que tiene. Así que si lo que estabas buscando es un reemplazo para tu Shredder en PvP, este personaje no es el reemplazo de Shredder, mi gente. Para que se entienda mejor, si usas el C3 de addon en la rotación, vas a perder toda la ventaja de comenzar la pelea por culpa de la gran duración de su combo 3, así que no te conviene. Y el momento que todos esperaban, ¿vale o no vale la pena lanzar por este Cold Hearted addon? Si a ti solo te interesa el formato PvE, o sea Challenge Mode, las torres, los bosses, no lances por addon. Realmente no es un personaje bueno para nada. Pero si lo tuyo es competir en Final Showdown en PvP, no tener a este addon sería un error y una desventaja tremenda. Mi recomendación sinceramente es que lo dejes en S, pero con espíritu de lucha a nivel 30 y así lo vas a poder ocupar tanto de asistente como de titular. Y ya si lo que quieres es competir aún mejor, te recomiendo que lo dejes como máximo. Y por favor hagan caso en esto, como máximo en S+2. Porque de esa forma le activan el Soul Power a nivel 40 y así el combo 2 va a hacer más daño.
También el personaje va a tener más parámetros como titular, así que en resumen su rendimiento en PvP si lo dejas en triple S+2 va a mejorar. Pero no es obligatorio hacerlo, porque basta con que tu rival también tenga addon y si hay un mirror match no importa en qué nivel tengas a addon, la velocidad total va a determinar quién parte el combate. Y todos esos recursos que invertiste en el personaje no van a valer la pena. Así que sobre todo si eres free to play y en tu zona de juego las ballenas que dominan el PvP basan sus equipos en velocidad, o sea utilizan equipos con Banquet Fei Long, con Summer Ibuki o con Shredder, con este addon y si no es un mirror match vas a poder partir siempre. Lo cual rompe el esquema de esos equipos basados en velocidad y muy probablemente ganes la pelea. Espero subir pronto la review de Archon DiCapri, el personaje está bastante interesante, pero si les digo más información después no ven la review. Pero para generar hype les dejo esta pregunta. ¿Podría ser Archon DiCapri el reemplazo free to play de Flame Chun-Li? Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!